Estas son las propiedades de los números reales, parte 2. En esta parte veremos definiciones de la diferencia del cociente y otras propiedades de los números reales, que son las operaciones con negativos. Además de eso, otras expresiones con las divisiones con el cero. También la regla de signos, que es en la parte de expresiones racionales o fracciones, cómo se denota el cociente. Y además la prioridad de operaciones, que más adelante lo vamos a ver para resolver estos tipos de ejercicios. Empezamos con la definición de la diferencia. Para dar la definición de diferencia nos vamos a declarar los números reales A y B, y la diferencia va a ser establecida como la resta de dos números. Se dice que A va a ser el minuendo y el B se dice que es el sustraendo. Para saber reconocer que es una resta, lo que hay que entender es de que es una suma con un opuesto. ¿Esto de qué nos sirve? En la mayoría de expresiones, como en esos dos ejemplos, este es un trinomio cuadrático que si nosotros tenemos una ecuación de tipo trinomio cuadrático, esta ecuación, si nosotros la queremos resolver con la calculadora, nosotros tenemos que identificar cuáles son los valores de A, B y C, pero por la propiedad, su forma general siempre está en sumas. Si nosotros tenemos números negativos y no aparece el más, entonces ahí viene la duda de por qué es que si la propiedad dice que es más, ¿por qué aquí aparece un menos? Porque la diferencia es la forma simplificada del producto del signo de más por menos. Es una suma de un número opuesto, un número negativo. Entonces, más por menos, su resultado sería menos. Por lo tanto, si nosotros venimos en la calculadora para resolver ecuaciones de tipo trinomios cuadráticos, le damos model 5,3, y si nosotros vemos en el model, en el 5, en el 3 vemos que de hecho está la misma estructura que se tiene en una ecuación de tipo cuadrática. Se ocupa de identificar quién es A, B y C. Entonces cuando nosotros le damos el model 5,3 nos piden el valor de A. Aquí aparece que es menos 3. El valor de B, pero según la fórmula es como una suma, pero esta es una suma con un número negativo. Entonces aquí se dice que el número negativo sería menos 2. Aquí se dice que el número de B sería menos 2 y el valor de C sería 1. Esta propiedad de la diferencia, la forma de representación de la diferencia, nos ayuda a identificar los valores negativos para utilizarlos en software o en calculadora. Lo mismo pasa con este otro ejemplo. Este otro ejemplo es de sistemas de ecuaciones lineales. Como esto es un sistema de ecuaciones lineales, nosotros podemos utilizar la calculadora en mode 5 ecuaciones y el 1 para sistemas de ecuaciones lineales de 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Aquí aparecen dos líneas, línea 1 y línea 2. Nos piden tres coeficientes manteniendo eso sí, ¿verdad? El orden que tiene la ecuación, el sistema de ecuaciones, ANX más BNY igual a CN. Entonces el X y el Y van a tener que estar del lado izquierdo y el número que no multiplica ninguna variable del lado derecho. Entonces cuando nosotros utilizamos la calculadora para resolver sistemas de ecuaciones lineales, tenemos que identificar los números que multiplican más la variable. El valor de A multiplica X, el valor de B multiplica Y y el valor de C está al otro lado de la igualdad. En esta primera ecuación tendríamos que el primer valor de A sería menos 3. Aquí, según la fórmula, es separado por un más. Nosotros tenemos que identificar que esto es más menos 1. Si uno nota, entonces el valor de B que multiplica Y sería menos 1. Ya habíamos visto anteriormente que cuando no hay ningún número multiplicando la variable se sobreentiende que es 1 por ser el neutro de la multiplicación. El valor de C sería menos 5. En este caso, tendríamos que identificar los coeficientes numéricos para esta segunda ecuación. Tendríamos 1 para el valor de X, 1 para el valor de Y, porque se sabe, de nuevo, si la variable no tiene un valor numérico multiplicando la par, se sobreentiende que el número es 1. Cuando vamos a seguir poniendo valores en la calculadora, entonces escribimos 1 en A, 1 en B y 0 en C. Eso lo vamos a utilizar un poco más adelante en el curso. Hay que entender de que cuando hay expresiones como estas que se ocupan reconocer los valores numéricos que multiplican los valores numéricos, hay que saberlos identificar para poderlos usar en la calculadora. Con la definición del cociente lo que ocupamos entender es de que primero es que el denominador nunca puede ser 0, una restricción. El cociente se puede notar de muchas formas distintas, pero sigue siendo una división de dos valores. Nosotros definimos la división o el cociente como con este simbolito, y la referencia que hay que hacerlo con los números reales, con las propiedades, es de que la división es la multiplicación como un inverso. Entonces yo me dice como la multiplicación como un inverso. Tendríamos de que A divide con B, entonces A multiplicaría el inverso de B. Ya habíamos visto que el inverso, la propiedad del inverso,
es darle vuelta. Entonces, si nosotros tenemos que aquí se tiene b sobre 1, el inverso sería 1 sobre b. Si nosotros tenemos que multiplicar a por 1 entre b, el resultado sería entre b, porque el a está dividido siempre por 1. Y la multiplicación es lineal, numerador por numerador, denominador por denominador. A por 1, su resultado sería 1 por b. Su resultado sería b. En los ejemplos de polinomio, nosotros lo que vamos a hacer es, de hecho, aprovechar esta propiedad para cambiar la forma en que se ve la división. Y con esta propiedad lo que queremos es decir de que esta expresión es igual al x a la 2 más x más 3 multiplicado por el inverso de 7 menos x. Lo que hay que entender que el inverso de 7 menos x sería como tener que este esté dividido por 1 e invertirlo sería ponerle 1 entre 7 menos x, que si nosotros multiplicamos, como esto es un producto de fracciones, hay que sobreentender de que esta expresión está dividida por 1. Si multiplicamos numerador por numerador, nos quedaría esta expresión por 1 y el 1 por el 7 menos x. Aquí se nota entonces de que la división se puede expresar con esta estructura. Este sería el numerador y este sería el denominador. Lo mismo pasaría con este, pero aquí ya tenemos una fracción. Si nosotros tenemos una división y lo que nos dice la propiedad de que la división es el producto común inverso, nosotros bien lo podemos utilizar y pasar de división a el producto común inverso para representarlo de otra manera. Tendríamos entonces que multiplicamos esta expresión por el inverso de esta fracción. Habíamos visto anteriormente que si nosotros queremos invertir, el denominador iría al numerador y el numerador al denominador. Si nosotros hacemos el producto, tendríamos que identificar esta como una fracción, multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Tendríamos entonces que esta expresión multiplicaría el 3y y el 1 por 2x, como el 1 es neutro, quedaría 2x. La simplificación la vamos a trabajar un poquito más adelante. Otras propiedades de los números reales involucran el uso de los negativos. Aquí tenemos esta propiedad de menos menos a, que es como multiplicar menos por menos más. Entonces el resultado quedaría como a. Si nosotros tenemos menos por menos 4xy, entonces tendríamos 4xy. Algo que se ha trabajado por lo menos con respecto en otros temas. Esta propiedad es importante porque esto es para mover el menos en los factores. Si nosotros tenemos menos el a por b, este menos bien puede estar ubicado solo con el a o solo con el b, porque es el mismo resultado. Se puede escribir de esta manera, menos ab sin el paréntesis. Lo importante aquí es saber de que menos por más, menos, más por menos, menos. Lo que hay que reconocer es de que siempre entre esos dos factores se van a tener que estar multiplicando. Aunque no aparezca un operador, se sobreentiende que el operador sería el producto. Aquí tenemos este ejemplo que tenemos el 3x por menos 2y, que va a ser lo mismo que tener el menos 3x por 2y. Al final, menos 3 por 2 o 3 por menos 2, el resultado sería menos 6xy. Esta tercera propiedad nos habla acerca de qué pasa cuando tenemos una variable con un menos al frente. Esto es lo que nos dice que se reconoce que el número es menos 1. Ya lo habíamos trabajado anteriormente. Con este ejemplo, entonces nosotros podemos identificar de que el x a la 2 se está multiplicando por el menos 1 y de que el x se está multiplicando por el 1. Esta otra propiedad nos habla de qué pasaría cuando tenemos dos expresiones negativas, menos a por menos b. Cuando multiplicamos menos por menos, su resultado sería más. Entonces, si tenemos menos 3x por menos 2y, su resultado sería 6xy. Menos por menos, más 3 por 2, 6 y x por y, xy. Yo les recomiendo siempre de que intenten ver las expresiones en tres partes: los signos, los números y las variables. Entonces multiplican signos, primero signos, menos por menos, más. Después números, 3 por 2, 6, que con la misma calculadora se pueden ayudar si están dudando de la operación. Y x por y sería xy. La otra parte es la división con el 0. Tenemos que entender de que si tenemos el 0 dividido entre b, siempre y cuando el valor de b sea distinto de 0, como en toda fracción, el denominador nunca puede ser 0. Entonces esto es el 0 multiplicado por 1 entre b. Entonces se dice que es 0 entre 1. El producto es lineal, 0 por 1, 0, 1 por b, b. Y es todo número multiplicado o dividido por 0, siempre y cuando el 0 esté en un número, el resultado sería 0. Si nosotros tenemos un valor a dividido entre 0, como se muestra aquí, a dividido entre 0, se dice que es una forma indefinida. Ya habíamos dicho esto en los números racionales, y si tenemos 0 entre 0, con solamente que el 0 esté en el denominador, ya se dice que es una forma indefinida.
Hay una regla de signos para fracciones, la cual nos ayuda como a mover el signo siempre y cuando esté en multiplicación. Vean de que aquí tenemos una fracción donde el menos está al frente, una fracción donde el menos está en el numerador y una fracción donde el menos está en el denominador. Esto es porque algunas fracciones van a tener el menos en el denominador. Ahí es donde nos va a molestar. En el numerador y el frente no nos va a molestar, pero sí nos molesta el menos en el denominador por una técnica del uso común denominador que vamos a estar utilizando para el curso. Si nosotros tenemos este menos, tenemos la opción de ponerlo al frente del 2 y dejamos el x más 1 positivo. O la otra opción que tenemos es de dejar el menos al frente de la fracción y el 2 quedaría positivo y el x más 1 quedaría igual. Lo único que pasa es de que el menos pasa al numerador o pasa al frente de la fracción, igual como en este otro ejemplo. Nosotros bien podríamos poner este menos del denominador al frente del numerador, pero ya aquí habría dos expresiones. Vean de que aquí no puse paréntesis porque es una sola expresión, es simple. Cuando la expresión es compleja se tiene que escribir los paréntesis porque el menos va a afectar a todos los valores del numerador. Ya en el denominador entonces ya no se escribiría, se escribe nada más el x menos 1. Otra forma de escribirla es de que el menos esté ya al frente de la fracción. Si el menos queda al frente de la fracción, entonces el numerador va a quedar igual y el denominador lo único es de que ya no tendría el negativo. Ahora vamos con la regla del cociente, que lo único que tenemos que saber es de que la división se puede representar de muchas formas distintas. Se representa generalmente, como lo vemos, con el guión y los dos puntitos entre ellos. Está también esta estructura a dividido por b y está esta a sobre p. Para la práctica nosotros tenemos que saber de que podemos escribir cualquier representación de la división de estas tres maneras, que en la calculadora nosotros podemos apreciar de que si nosotros dividimos 3 medios es lo mismo que tener 3 sobre 2. También cuando nosotros entramos a un módulo en la calculadora, ya sea cuando ponemos la variable alfa x y le damos calc, aquí de hecho cuando escribimos los números 3 dividido por 2 o 3 sobre 2, nos aparece esta estructura que relaciona con el slash de esta representación. Ahora vamos con la prioridad de operaciones, que la prioridad de operaciones que es una forma de tener un orden a la hora de realizar operaciones numéricas. Primero potencias y radicales, seguido multiplicaciones y divisiones y de último sumas y restas. También habla acerca de los paréntesis, cuáles paréntesis deberían de ser primero y cuáles no. Para nosotros tendremos que tener en cuenta de que los paréntesis son de prioridad. Como podemos usar la calculadora para realizar operaciones complejas, nosotros lo que vamos a hacer sería, si son operaciones numéricas, realizar las operaciones de forma inmediata con la ayuda de la calculadora. Lo que se quiere es de que podamos utilizar la calculadora en todo momento para realizar operaciones numéricas. Ya cuando es trabajado con el álgebra tendremos que aplicar las leyes y propiedades. Si nosotros venimos acá y queremos resolver esta operación, se podría escribir de forma inmediata toda la expresión, pero es recomendable trabajar por partes y no realizarlo todo de un golpe. Lo que hay que respetar sería los paréntesis. Yo en lo personal yo trabajaría con los paréntesis prácticamente que están separados por operaciones. Si ustedes ven estas llaves, está dividido con el resultado de estas llaves que va a estar multiplicado por 3 medios. Lo mejor sería obtener el resultado de esta operación, después dividirlo por el resultado de esta operación que ya es más grande y después multiplicarlo por 3 medios. Vamos acá y nosotros vamos a obtener este resultado en la calculadora. Las llaves no están en la calculadora, solo tenemos paréntesis redondos. Lo que yo recomiendo es de que las llaves, si hay unas llaves, abren y cierren paréntesis y después se devuelven. Vean de que acá aparecen otros paréntesis, entonces abran y cierran paréntesis y después se devuelven. Escriben menos 13 cuartos menos un doceavo, salimos de los paréntesis, más 7 tercios. Les había dicho que íbamos a trabajar resultado por resultado. Vamos a ponerle igual y este resultado es menos 1. Lo vamos a escribir en algún lado, en otro lado, ¿verdad? Siguiendo la operación de igualdad, vamos a decirle que esto es igual a menos 1 entre, y ahora vamos a escribir todo este resultado en la calculadora. Entonces operaciones, venimos y vemos de que hay llaves, vamos a abrir y cerrar llaves. De una vez abrimos y cerramos, es lo mejor siempre abrir y cerrar. Vean de que hay otros cuadrados, entonces abrimos y cerramos. Viene el 2 por, ahora vienen los paréntesis, abrimos y cerramos igual, nos devolvemos y escribimos un décimo menos 3 quintos más
vemos de que hay paréntesis, entonces abrimos y cerramos y empezamos a escribirlo adentro. 16 quintos menos 7 tercios, salimos de los paréntesis, más 4 quintos. Vean de que ahí ya se cierran los cuadrados, ya tenemos esos dos cierres, le damos igual. Entonces este resultado lo vamos a copiar seguido de la división, y después vean de que sigue nada más el por 3 medios, y ya esto en la calculadora sería nada más de escribir menos 1 dividido con 2 tercios multiplicado por 3 medios, y esto nos daría menos 9 cuartos. Es la respuesta de este ejercicio. Se puede resolver todo de una sola vez, pero no se lo recomiendo porque si se equivocan en alguna partecita tendrán que escribir toda la expresión de nuevo y tendrán que revisar cada una de las expresiones. Si la hacen por partes, si se equivocaron una pequeña parte, nada más modifican ese detallito. La calculadora guarda las operaciones en la memoria. Si le presionan ON, ya la memoria se borraría todas las operaciones. Si le presionan AC, las operaciones todavía siguen en memoria. Entonces, para que tengan cuidado a la hora de presionar el ON y el AC. Para este segundo ejemplo, nosotros notamos de que hay una división entre esta expresión y esta que está entre llaves. La respuesta va a ser menos 1 medio. Vamos a resolver estas dos expresiones en la calculadora para ver su uso. Vamos a empezar con esta expresión que tiene fracciones mixtas. Una fracción mixta tiene una parte entera y una fracción propia. La fracción propia tiene resultados entre 0 y 1. Vamos a poner los paréntesis, abrimos y cerramos de los cuadrados, nos regresamos, abrimos y cerramos los redondos, nos regresamos dentro, ponemos la fracción mixta con Shift y la expresión de fracción, vemos de que aparece el entero y la fracción. Y para escribir la fracción propia, 2 enteros 1/4 menos 4 enteros 1 medio. Salimos de la fracción más 1/4, le damos igual, el resultado es menos 2 y lo escribimos en algún lugar, ya sea en la hoja de papel, ahí les recomiendo ponerlo ahí después, seguido de esa operación. Vamos con otra. En estas llaves la expresión es muy compleja y si nos equivocamos tendríamos que estar revisando todo lo que escribimos. Si nosotros vamos a ver la prioridad de operaciones, nos dice que primero son las potencias radicales, multiplicación y división, después sumas o restas. Aquí hay una resta entre estas dos y aquí entre estas dos, entre estos cuadrados y este paréntesis redondo hay un producto. La prioridad nos dice que primero son los productos. Vamos a resolver esta. Yo no voy a trabajar con el menos, sino más bien solo con el producto. Entonces vamos a escribir paréntesis de la primera expresión, la fracción mixta, 3 enteros 1 medio, menos 2, salimos, abrimos paréntesis y cerramos de una vez. Ahora escribimos los paréntesis redondos, entramos, fracción mixta, 1 entero 1/4, menos otra fracción mixta, 3 enteros 1/3. Ya tenemos escrita esa, salimos de los paréntesis redondos, ahora le sumamos más 1/12. Le damos igual para el resultado y nos da menos 3. Nosotros lo que vamos a hacer sería, después de este menos 2 vendría la operación de división y esta expresión que está acá, su resultado es menos 3. Yo no incluí el menos, entonces voy a poner ahí el menos 3. Ya se sabe que menos 3 sería una suma. Ahora lo que vamos a hacer sería resolver todas estas operaciones en la misma calculadora. Nosotros vemos de que viene el menos 2 dividido con, allá hay llaves, abrimos y cerramos paréntesis de las llaves, aquí hay paréntesis redondos, abrimos y cerramos paréntesis redondos, fracción mixta, 1 entero 1/3, menos 1/3, menos 3. Ya teniendo escrito eso, le damos igual y el resultado es menos 1 medio, que es la respuesta del ejercicio. Estas son otras propiedades de los números reales, la parte 2, y con eso terminamos lo básico de las propiedades de los números reales.